Y todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy buenas noches en este 1 de julio, en el cual estamos iniciando el discipulado de las enseñanzas del reino. Para todos aquellos que han seguido puntualmente este discipulado, pues estamos terminando el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. El evangelista Mateo, el capítulo 9, y les pido que todos vayamos al capítulo 9, versículo 35 al 38. Es la parte que me toca a mí exponer, comentar esta porción que finaliza el capítulo 9. El capítulo 9, como todos, ha tenido una gran riqueza, grandes enseñanzas. Ha incluido también la porción en la cual Mateo fue llamado al servicio del Señor y él contestó con el ejemplo más que con las palabras y siguió al Señor hasta el final. También se habló de sanidades, sanidad de un paralítico, las preguntas sobre el ayuno. Sí sabemos que en las disciplinas de la fe judía había ayunos de todos tamaños, desde unas horas hasta 3 días o hasta 40 días. Los días de fiesta como el Purim o el día de la expiación imponía ayunos al pueblo. Se ayunaba por todo cuando se perdía un ser querido, cuando se quería aclarar el propósito de Dios, se ayunaba por todo y para todo se ayunaba. Y pues los discípulos de Juan, que también tenían además de todos los ayunos del pueblo judío, ellos también ayunaban. Adicionalmente, les extrañó que los discípulos de Jesús no ayunaran. Y la respuesta fue muy interesante. En el versículo 15 del capítulo 9, Jesús les dijo que los que están de bodas no deben tener luto entre tanto que el esposo está con ellos. La mayor parte de las veces que se ayunaba de parte de los judíos era por luto, era porque se había perdido un ser querido, se ayunaba. Y entonces Jesús dice, pues si no están de luto, ¿cómo van a ayunar? Pues el esposo está con ellos. Hablaba de su presencia, de su persona. Y también vaticina, profetiza que habría días cuando el esposo fuera quitado. Entonces llama al ayuno. Y todo esto pues está en el capítulo 9. También se vio la sanidad de la mujer que tocó el manto de Jesús, la resurrección de la hija de Jairo, los ciegos y el mudo que recibieron sanidad, que hubo liberación de demonios y la respuesta fue inmediata. Y finaliza el capítulo 9 de la siguiente manera, de la siguiente forma. Dice así el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y pues toda sí. en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas
como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando me enfrenté en esta ocasión a la a la tarea de exponer este pasaje, que es por cierto conocido, yo preguntándole al Señor y abriendo mi corazón, buscaba y busco la visión de Dios en todo esto. Quizás a veces leemos la Biblia con la visión del lector, que somos nosotros. Estamos leyendo la palabra de Dios y de alguna manera involucrándonos. Pero ¿cuántas veces nos ponemos del lado de Dios, que es el autor de la palabra? ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces nos ponemos a reflexionar qué está pensando Dios al dictar esas frases, esos pasajes con palabras? Porque ¿quién conocerá el corazón de Dios? Pues solo el Espíritu de Dios que mora en él. Y lo pone en palabras para que nosotros, hombres de habitantes de esta tierra, comprendamos. Dios nos ha dado el lenguaje. Él es el dueño del lenguaje. Él nos dio las palabras. Él nos enseñó las palabras. Entonces, entender la visión de Dios, pues nos impone pedirle al Espíritu Santo que toque nuestro corazón y que lo abra y que nos dé la comprensión que tiene Dios de la situación que está narrando. Cuando dice la mies es mucha, ¿qué significa la mies y qué significa mucho? Para Dios, ¿qué significa mucho? ¿Qué significa la mies? Tengamos en cuenta que para los términos que Jesús usó y para el auditorio que lo estaba escuchando, la mies es la cosecha. Es estrictamente la cosecha. Se siembra. La mies no es sembrar. La mies es la cosecha. Previamente ya se sembró para poder tener la cosecha. Entonces, vamos a dejarlo establecido. La mies es la cosecha. ¿Cómo ve Dios los campos? ¿Cómo ve Dios los recorridos que hacía a través de ciudades y aldeas, enseñando en sinagogas, pero también en todo lugar? Y aquí vemos el final del primer versículo 35, que dice, en el pueblo, en el pueblo. También nos llama la atención que el Señor no se iba a las clases altas, a las clases privilegiadas, a las clases que tenían muchas eh, prerrogativas. Se iba al pueblo, el Señor buscaba en el pueblo las necesidades. Lo dice en el versículo 35, toda dolencia en el pueblo. Recorría. ¿Qué quiere decir recorría? Pues una acción continua. Es un tercer recorrido quizás por Galilea. Ya el primero y el segundo están narrados en los evangelios. Y este es lo más probable un tercer recorrido. No hay más detalles que el hecho de que hizo ese recorrido y no se dan detalles. Es un recorrido, una acción continua, lo hizo sin detenerse, ¿verdad? Y dice que al ver a las multitudes,
porque ya para ese tiempo las multitudes le seguían. Y ya él era conocido y las multitudes llenas de necesidades le seguían. Y dice que tuvo compasión, compasión. La palabra compasión implica simpatizar, identificarse con el dolor y el sufrimiento y tener una acción al respecto. Muchas veces nos hace falta compasión. Tenemos información. Una cosa es tener información de que alguien está enfermo, de que alguien está pasando una situación muy difícil, y otra cosa es tener compasión. Tener compasión es identificarte, simpatizar con la persona, como decimos en el lenguaje nuestro, ponernos en sus zapatos, tratar de entender y de sentir por la que están pasando, identificarse con el dolor y el sufrimiento y tener una acción al respecto. Y dice que el Señor siempre tuvo compasión porque las veía que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, desamparadas, vejadas, fatigadas, dispersas, abatidas, decaídas, y todo producto del abandono y el agotamiento y de las decisiones pues en las cuales no se toma en cuenta a las personas. Hoy en día, de veras que vemos a las multitudes y vemos a los que toman las decisiones en la cúspide del poder, que no tienen compasión de las personas, toman decisiones y las personas, en el caso de las guerras, los que están muriendo son los jóvenes, padres de familia, cabezas del hogar, que van a dejar mucho sufrimiento, no de ahora, sino para adelante, o llegan o están totalmente heridos, inválidos, y no hay compasión, no hay compasión, y solo hay decisiones frías, sin, sin compasión, sin compasión. Y todo eso produce multitudes desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor tiene el corazón adolorido por todo lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en el mundo. Y hay una reacción del Señor. Y dice el versículo 37. Entonces, dijo a sus discípulos, vean, a la verdad, la mies es mucha. Uno diría, pues al ver todo esto, el Señor diría, ¿por qué están sucediendo estas cosas? ¿Cómo podemos evitar que las multitudes estén desamparadas, etcétera? Pero no. La visión de Dios siempre es positiva, y vio que la mies, o sea, la cosecha, era mucha. Al mismo tiempo, como una rica mies, vio a la cosecha que valía la pena. La cosecha era buena, la cosecha vale la pena, la cosecha es jugosa, se puede decir, es digna, solamente que se necesitan obreros para recoger la cosecha. Dios ve las cosas diferentes a como nosotros las vemos. Nosotros vemos la miseria y Él ve la oportunidad. Nosotros vemos la pobreza y Él ve la riqueza que hay en las personas. Porque la cosecha son las personas. Somos las personas. Él
es el Dios de toda la riqueza, Él tiene todas las cosas, proveedor de todos, y sabe que en este mundo todo es temporal. Lo único que vale la pena es la cosecha, es la mies, es las personas. Y aquí viene algo muy importante, un mandato. Escuchemos muy bien. En todo este capítulo 9, hasta donde llevamos, Mateo registró algo muy importante. El Señor manda, el Señor manda. ¿Y quién es el Señor? Ahorita vamos a ver. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Ya habíamos visto que valía la pena la mies. La mies es mucha, es jugosa, es importante, pero hay una salvedad, hay pocos obreros. Yo recuerdo que en las personas, hay muchas gentes que van a los campos cuando está el tiempo de cosecha y son trabajadores temporales. Y entonces pues los reclutan los dueños de las tierras para que recojan la cosecha. Y la mayor tragedia que puede haber es que no haya obreros porque la cosecha se pierde, la mies se echa a perder. Por eso es tan importante la migración de obreros, de personas de trabajo, de un lugar para otro donde haya cosechas. En este caso, dice, a la verdad la mies es mucha, los obreros pocos. Aquí se está detectando una necesidad. Cuando hay una necesidad, Dios nos pone a orar. Nos pone a orar. Amén. Dios nos pone a orar. Ya vimos al principio del estudio de las enseñanzas del reino, pues la oración del Señor. Pero aquí, en la medida que vamos avanzando en las enseñanzas del reino, estamos aprendiendo otras facetas importantes de la oración. Y esta es muy, muy, muy importante. El Señor le da una importancia muy grande. Dice, rogad pues, o sea, orar. Pero orar con una acción enérgica. Rogar es orar de una manera enérgica, con sensibilidad de lo que estamos pidiendo. Si nosotros no sentimos que la cosecha ya está, que es mucha, que vale la pena la cosecha, pues vamos a orar fríamente y no vamos a rogar. Pero el Señor dice, elevemos el nivel de oración, roguemos, roguemos. ¿Y a quién le vamos a rogar? Pues al Señor de la mies. ¿Y quién es el Señor de la mies? Vamos a ver quién es el Señor. Vamos a Primera de Corintios 8, 6, como una enseñanza de apoyo. Sabemos quién es el Señor, pero vale la pena verlo en la Biblia. Primera de Corintios 8, 6, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Claramente aquí nos dice que efectivamente hay un Dios y Padre, ¿verdad? Del cual proceden todas las cosas y que somos para Él. Y un Señor Jesucristo por medio del cual, nunca olvidemos esta frase, por medio del cual
son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Ya quedamos y ya lo leímos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el Señor Jesucristo, por medio del cual no hay otro medio. Claro, es claro. 1 Corintios 8:6. Entonces, aquí ya entendemos más. ¿Cómo vamos a orar? Y a quién vamos dirigiendo nuestra oración. A Dios, por supuesto, pero sabemos que por medio del Señor Jesucristo se hacen las cosas. Por eso, el Señor de la mies es el Señor Jesucristo. Vamos a decir que es el dueño de la cosecha. En un momento de cosechar, pues el dueño, el que es el propietario, es el más interesado de que se levante la cosecha. Amén. Pues de esa manera, nosotros como obreros, pues estamos pidiéndole al Señor en la visión que Él nos ha dado en nuestra comunidad, nuestra colonia, en nuestro país o en el mundo entero, pues que envíe obreros a la cosecha. Es Él el que envía a los obreros. Es Él el que nos ayuda a levantar la cosecha, nos dirige. Lo primero que debemos hacer es rogar. Antes de hacer planes de ir a levantar la cosecha, hay que rogar al Señor, porque Él es el dueño. Él es el único dueño de la cosecha. Y desde luego, el más interesado en que se levante la mies. La mies es mucha, dijo él. Y ese es el diagnóstico de Dios. Vale la pena. No importa lo que digan las gentes, que hay mucha pobreza. El Señor no ve la pobreza, el Señor ve la mies. Que hay mucho pecado. El Señor sabe que en medio de todo ese mundo pecador hay mies, la mies vale la pena. Que hay mucha rebeldía. El Señor no ve eso, el Señor ve la mies. Que hay mucho incredulidad, el Señor ve la mies vale la pena, dice el Señor. Nuestra actitud después de sentir en lo interior lo que sabemos que a Dios le interesa, no a ti. Puede ser que tú digas, pues yo me siento desanimado, ya le compartí a 2 o 3 personas y pues hay mucha incredulidad o mucha crítica hacia la doctrina. No importa lo que tú sientas, lo que importa es lo que Dios quiere. Y en función de eso es nuestra actitud. Sentir en lo interior lo que sabemos que a Dios le interesa. Y rogar, pedir, insistir que tome acción. Hay una acción que se tiene que tomar. Y esa acción la toma el Señor de la mies. Enviar obreros a su mies. En el capítulo 10 vamos a ver cómo inició esta acción. Cómo inició esta acción. Y voy a dejar la enseñanza a obrera, Yazaret. Todos somos obreros. Que nos explique y que nos hable de lo que sucedió y está narrado en el capítulo 10. Yo le doy gracias al Señor de la mies que nos ha dejado participar en este proceder que está en su palabra y que nos mantenga con la llama encendida mientras tengamos vida y esperanza
para rogar al Señor de la mies, que es el dueño de todo, que envíe obreros a su mies. Adelante, Yazaret. Yo sé que la enseñanza será de mucha bendición. Amén, hermanos. Pues Dios los bendiga. Buenas tardes a todos, hermanos. Vamos a dar continuidad a este estudio. Qué interesante la mies, ¿verdad? Cómo el Señor nos miró, ¿verdad? Nos miró. Nosotros éramos parte de esa mies que el Señor vio un día y dijo, estos valen para mí. Pues vamos a Mateo capítulo 10. Vamos a ver esta parte, ¿verdad? Que se llama la elección de los 12 apóstoles. Quiero tomar esta parte, esta porción de la palabra como lo narra Lucas, porque hay una parte que Mateo aquí no lo narra, pero es muy importante. Entonces vamos rápidamente, hermanos, a Lucas capítulo 6, versículo 12. Del 12 al 6. Dice la palabra del Señor así, elección de los 12 apóstoles. Es la misma elección que está narrando Mateo, pero aquí hay un detalle importante. Dice la palabra de Dios. En aquellos días, él fue al monte a orar. O sea, Jesús fue al monte a orar. Esto era parte de la vida de Jesús. O sea, él no podía vivir sin orar y constantemente él se apartaba a orar a lugares altos. Había montes en ese tiempo en Galilea, pues había muchísimos montes, ¿verdad? Lo importante es que esta parte de que Jesús oraba, Jesús fue a orar en este momento a un monte y dice que pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, era bien importante esto porque dice que Jesús oró toda la noche y cuando llegó el día dice que eligió a 12. Ahora sí voy a tomar en Mateo 10. Entonces dice que llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hasta aquí vamos a tomar la palabra. Aquí hay algo bien importante. Dice que cuando llama a estos 12, dice que les da autoridad. Y entonces voy a tomar, hermanos, esta parte. ¿Qué autoridad? ¿Qué era esa autoridad que Jesús les dio, verdad? Les dio a estos 12 hombres. Bueno, vamos a ver de dónde proviene esta autoridad. Dios, su Padre, ¿verdad? De Jesús. Dios es el que sustenta, hermanos, todas las cosas. Lo acabamos de leer en Corintios, ¿verdad? Que Dios hay uno solo. Y es ese Dios el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, con el poder de su autoridad. Dios en sí mismo es autoridad. El poder entonces de Dios se ha manifestado desde el principio, ¿verdad? Desde el principio el poder de Dios se manifestó a través, lo podemos ver de todas las cosas que Él hizo. La creación misma habla sobre este poder, ¿verdad? De Dios, que a través de la autoridad de su boca creó todas las cosas. Entonces, la autoridad en sí, cuando hablamos de autoridad, hablamos de Dios mismo, podemos hablar de Dios mismo, porque Dios obedece solo a sí mismo, de manera que no hay ninguno que esté arriba de Dios. Dios entonces es la autoridad suprema. Si nos vamos al origen de las autoridades, Dios es la autoridad suprema. Nadie está encima de Dios. Esta cuestión entonces, hermanos, de la autoridad es un principio eterno.
fue el intento de Satanás, ¿verdad? De que poner el trono sobre el trono de Dios, o sea, de ser más que Dios, de estar por encima de la autoridad de Dios, lo que violó este principio eterno. Satanás violó este principio al querer hacer esto, ¿verdad? Y ese principio, ¿verdad? De vanagloria y exaltación propia fue la rebelión de Satanás. Y esta rebelión fue lo que Dios, hermanos, condenó. ¿Qué es un principio? Vamos a ver qué es esto de, bueno, ¿y qué es un principio, verdad? No, a veces no comprendemos estos conceptos. Bueno, dentro del contexto ético, los principios son todas aquellas normas, reglas por las cuales los individuos deben regirse. Son leyes universales, y son capaces de abarcar cualquier comunidad, cultura, ¿verdad? Algunos ejemplos de estas leyes, de estos principios universales, por ejemplo, son el respeto a la vida, ¿verdad? Respetar al prójimo. Estamos hablando del contexto ético. Pero este principio de autoridad es una ley, o sea, que está desde siempre, porque Dios mismo es esta autoridad suprema. Y Él, siendo la autoridad suprema, Él delegó autoridad a los hombres. Por eso es que decía Cristo, ¿verdad? Cuando Pilato se presentó ante Pilato y le dijo, ¿sabes tú que yo tengo la autoridad para condenarte? Y Jesús le dice, no hay autoridad que haya sido dada a los hombres que no provenga de Dios, de mi Padre, ¿verdad? Entonces, a través de esto, ¿verdad? De entonces esta violación a la autoridad de Dios a través de esta obra de Satanás que hizo, que él quiso violar esta autoridad, pues ya sabemos lo que trajo consigo. Hubo rebelión, Dios condenó esta rebelión, pero a través de esa rebelión entró el pecado al hombre, ¿verdad? Y con el pecado la muerte, y pues ya sabemos todo lo que ocurre. Entonces, es muy importante ir al origen de la autoridad suprema, porque desde esta perspectiva, entonces, todos nosotros, todos, nos reconoceremos como súbditos. Si nadie está encima de Dios y Él es la autoridad suprema, entonces eso nos pone en esta posición de que nosotros somos siervos, somos personas o tendríamos que ser personas dispuestas a estar sometidas a esta autoridad, o sea, ser obedientes. Desde entonces la caída de Adán, hermanos, este desorden que trajo la rebelión ha prevalecido en el universo entero, ¿verdad? Cada persona cree que puede distinguir entre el bien y el mal, ¿verdad? Y juzgar entre lo correcto e incorrecto, ¿verdad? Cada quien piensa que sabe más que Dios, ¿verdad? Y esta insensatez de pensar estas cosas, pues es resultado de violar este principio de autoridad que trajo consigo la rebelión, la rebeldía, algo que se opone a Dios. Entonces, nosotros necesitábamos ser librados de este engaño, ¿verdad? De esta obra de rebeldía. Es por eso que no había ni un hombre que fuera bueno, que fuera justo, porque todo lo que estaba en nosotros, la carne quería hacer todo lo contrario a la ley de Dios. O sea, no quería someterse a la autoridad suprema de Dios. Entonces, así fue cuando Jesús llega, entonces, viene a este mundo. ¿Y qué creen? Que él viene a colocarse como la cabeza. La Biblia habla de un cuerpo y dicen que Cristo es la cabeza de este cuerpo espiritual. Habla de una situación espiritual, ¿verdad? Y como resultado de seguir a Jesús, de creer a Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesús se sometió a obediencia, ¿verdad? Primeramente a su Padre, a la autoridad suprema. Y entonces cuando nosotros
creemos en Jesús porque Él se coloca como esta cabeza y creemos en Jesús y decidimos seguirlo, entonces es a través de este sometimiento que nosotros decimos, yo voy a obedecer a esta autoridad. Entonces, a través de este sometimiento delegado, ¿verdad? Que Cristo dio, dice que dio autoridad, ¿verdad? Y a través de él dar esta autoridad a estos 12 hombres, pues más tarde esto iniciaría o daría comienzo a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Jesús dio autoridad a estos 12 discípulos, ¿verdad? Pero esta autoridad, entonces, hermanos, debemos de entender de dónde viene. No era una autoridad que los hacía iguales a Dios. Jesús mismo no se decía ser igual a Dios. Jesús mismo él se sometía porque reconocía a la autoridad suprema que era su Padre. Es por eso que en Juan 14:28 dice la palabra de Dios: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre dice, mayor es que yo. Jesús reconocía la autoridad suprema de Dios. Entonces, así en esta perfecta armonía de la deidad, ¿verdad? Porque estaba Dios Padre, pero había venido Jesucristo, y Jesucristo en su forma humana se somete a la autoridad suprema del Padre. Entonces, gustosamente aquí, el Padre es la cabeza del Hijo, ¿verdad? Es la autoridad suprema del Hijo. ¿Y el Hijo cómo responde? Pues el Hijo responde con obediencia. De este modo, Dios se coloca como un emblema, hermanos, de la suprema autoridad, y Cristo adopta un símbolo, no un símbolo. Cristo era la obediencia. Cristo obedeció en todo. Por lo tanto, esta autoridad que Jesús delega a sus discípulos se fundamenta en este principio que vino a enseñar Cristo, que es la obediencia. Así, la autoridad suprema y perfecta de Dios se complementa con la obediencia suprema y perfecta de Cristo. Y hermanos, esta forma al elegir a estos 12 hombres, ¿verdad?, estaba dando comienzo a la manifestación de la autoridad de Dios entonces en este mundo. ¿Por qué? Porque en este mundo reinaba ya otro principio, que era la rebeldía. Y de este modo, como Jesús vino a enseñar y a someterse a obediencia, vino a establecer la autoridad de Dios, a tomar esa autoridad, ¿verdad? Por eso Jesús nos enseña sobre un reino. Esta serie de estudios se llama Las enseñanzas del reino. Jesús nos vino a enseñar un reino, y un reino tiene un gobernante y tiene una ley, y su ley es perfecta. Y entonces Jesús nos viene a ser parte de este reino, ¿verdad? Y entonces somos llamados a través de esto a proclamar este reino. ¿Cómo? A través de la obediencia y del reconocimiento de la autoridad de Dios. Por nosotros mismos, hermanos, esto no hubiera sido posible. No hubiera sido posible, porque ya había un principio que nos gobernaba, era el principio de la rebelión que entró a nosotros a través de Satanás después, y todo esto causó el pecado, y el pecado nos llevó a muerte y a separarnos de Dios. Y entonces, gloria a Jesús, ¿verdad? Porque cuando Él parte al Padre, Él gana entonces la autoridad. Él gana esta autoridad preciosa, ¿verdad? ¿Por qué se la ganó? Porque Él fue obediente, Él mostró una obediencia perfecta. Por su obra perfecta de obediencia, Él se gana la autoridad. Pero cuando Él parte, Él nos presenta al Espíritu Santo. Y es a través de este Espíritu Santo que nosotros podemos, ¿verdad?, reconocer esta autoridad y vivir y movernos en esa obediencia y en ese sometimiento.
Quiero que leamos unos pasajes bíblicos, son varios, hermanos, pero son muy importantes. Vamos a Hebreos 1. Del 1 al 4. Si alguien lo tiene, lo puede leer, hermanos. Lo que... Amén. Dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Amén. Entonces ahí nos habla cómo Jesús, después cuando parte, ¿verdad? Y dice que Él resucita, dice que Él subió y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí nos habla de que ahí Él concibió en sí mismo a través de la obediencia esta autoridad suprema, ¿verdad? Y esta autoridad es la que delegó y dio a los discípulos, hermanos. Ahorita vamos a ir a esa parte. Hebreos 5 del 7 al 9, lo voy a leer. Dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esta era la autoridad, hermanos, que Jesús dio y que Él ganó a través de la obediencia. Después, entonces, de este modo, ¿verdad? Y a través de la autoridad que delegó a sus discípulos, Jesús comienza este plan de ratificación de la autoridad de Dios, ¿verdad? En este mundo a través de cómo de la iglesia. Esto viene después, pero ahorita estamos viendo de dónde viene esta autoridad que les dio. Recordemos que el llamado de estos 12 iba a ser el comienzo de la iglesia, por eso es importante que veamos, que aprendamos, que sepamos de dónde provenía esta autoridad que Jesús delegó sobre estos hombres. No era solamente, hermanos, una posición de poder, era una actitud de sometimiento y obediencia a Dios. Y tal vez en esos momentos ellos no comprendían del todo esta autoridad que les había sido dada, no lo comprendían. A lo mejor lo veían como una posición nada más de que, pues ahora ya soy un cercano de Jesús, ¿verdad? Esto me acerca más al maestro, pero no comprendían la magnitud de este poder que les estaba dando Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesús los había llamado y Jesús se encargaría de enseñarles más cosas, ¿verdad? De modo más íntimo. Por eso él llamó a 12. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Entonces, a través de Jesucristo, nosotros fuimos llamados a ser un pueblo para él y un cuerpo juntamente con él, ¿verdad? De modo que Dios desde siempre trató desde hace muchos siglos, ¿verdad? Su plan de redención. Él trataba de establecer su autoridad en el universo, ¿verdad? Y la clave del establecimiento de esa autoridad nuevamente en este mundo es la iglesia. La iglesia está en medio y sirve como eje, ¿verdad? Sobre nuestros hombros, así como recayó sobre estos 12, sobre nuestros hombros también recae la responsabilidad de mantener la autoridad de Dios. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, mientras que Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto es bien importante, hermanos, porque de aquí parte, de estos 12, de esta elección de estos 12, las relaciones humanas, padre-hijo, amos siervos, madres, hijos, ¿verdad? Maridos, mujeres. Estas relaciones, hermanas, se pueden romper. Humanamente vemos, ¿verdad?
este tipo de relaciones humanas fracturadas. Pero aquí habla de un cuerpo y de una cabeza, ¿verdad? Una cabeza no puede estar separada de un cuerpo. Vean qué impresionante esta relación, porque si nosotros venimos a ser el cuerpo de Cristo y Cristo nuestra cabeza, es una relación que es inseparable, hermanos. Una cabeza, un cuerpo no funciona sin cabeza y una cabeza tampoco por sí sola sin un cuerpo. Es una relación inseparable. Entonces, de igual manera, Cristo, ¿verdad? Y la iglesia no podemos actuar por separado o estar separados. Él viene entonces a ser nuestra cabeza como una autoridad, ¿verdad? Y entonces la autoridad y la obediencia que se hallan en esta relación de iglesia a Cristo son de una naturaleza tan perfecta que supera todas las manifestaciones de autoridad y obediencia que pueda haber. Vean qué tremendo esto de la autoridad. Entonces, sin la autoridad de la cabeza que es Cristo, Cristo vino a posicionarse como nuestra autoridad, no puede haber una unidad en el cuerpo, ¿verdad? Y para mantener la unidad del cuerpo que es la iglesia, debemos dejar que gobierne, pues, la cabeza que es Cristo. Dios quiere que obedezcamos, ¿verdad? A las autoridades delegadas, así como delegó autoridad sobre estos 12 hombres, hoy en día delega autoridades a nuestro alrededor y Dios quiere que las obedezcamos porque la autoridad, recordemos, hermanos, es un principio eterno. Y entonces dice Jesús que no hay autoridad, ninguna autoridad que sea dada a los hombres que no provenga de Dios y somos llamados a obedecer a las autoridades, ¿verdad? Eso es una enseñanza para toda nuestra vida, porque en nuestra vida tenemos autoridades, personas que están sobre nosotros y Dios manda a que nos sometamos a esto, a ellos. Entonces, vamos rápidamente a Colosenses 1 del 15 al 20. Dice la palabra de Dios, lo voy a leer yo rápidamente. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, o sea, habla de Jesús, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, el primer lugar, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Veamos entonces aquí cómo Cristo se posiciona, ¿verdad? Como la cabeza. Ahorita vamos al por qué, ¿verdad? Porque este llamamiento de los 12 era el principio de esto, hermanos. Estos 12 hombres no lo comprendían en ese momento, pero vean la magnitud de lo que Cristo había delegado sobre sus vidas, esa autoridad, ¿verdad? Y entonces, vamos a otra cita rápidamente. Primera de Corintios 15. Efesios 1 del 17 al 23. Son varias citas, hermanas, pero son bien importantes y lo voy a leer rápidamente. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto, hermanos, habla de la autoridad suprema que es Dios y que fue delegada en Jesucristo a través de las obras de obediencia de Jesucristo. Cuando Él resucitó, subió a la gloria y se ganó esa autoridad. Y esa autoridad es la que delega sobre estos 12. Y bueno, vamos a pasar rápidamente al llamado de estos 12 hombres, ¿verdad? En este punto, hermanos, que llevamos de estudio, pareciera que ha pasado muy poquito tiempo, ¿verdad? Aquí nosotros lo leemos en capítulos y versículos, pero en realidad ya pasaron algunos años en el transcurso de estos temas que hemos estado viendo. Lucas narra estas cosas, ¿verdad? Y no ha pasado poquito tiempo. La realidad es que en el tiempo de la elección de estos 12 discípulos, prácticamente falta, según los estudios que se han hecho sobre estos tiempos, 1 año y 1 año y medio, 18 meses antes de la crucifixión de Cristo. Si su ministerio duró 3 años y un poquito más, pues así, imagínense, faltando 1 año y 6 meses, pues ya está casi a la mitad. O sea, la elección de estos 12 apóstoles surge a un poquito más de la mitad de su ministerio. Jesús elige a 12 hombres. ¿Y cómo es que sucede esto? Vamos a ver otro punto, ¿verdad? Porque ya a estas alturas, Jesús ya tenía muchísimos discípulos. Había muchas personas que lo seguían y creían en lo que él hablaba, independientemente de las multitudes, ¿verdad? Porque hemos visto cómo había multitudes que lo seguían, entre ellos fariseos, escribas, que nada más estaban viendo qué hacía Jesús, pero no, Jesús ya en este punto tenía discípulos, muchas personas que habían creído en él y que recibían sus enseñanzas, ¿verdad? Entonces, de esta multitud de discípulos, la palabra de Dios no dice cuántos eran, pero dice que solo elige a 12, él llama a 12 personas, o sea, es muy claro que no eligió a 12 porque eran los únicos que había más, pero dice que él subió a orar y a través de esa oración, pues Dios le dijo, estos son, y entonces dice que cuando los llama, hermanos, los llama por su nombre y por su rostro, y Dios ya los tenía, ¿verdad? Ya estaban en el corazón de Jesús. Dios le dijo, sí, son ellos, porque él oraba a su Padre para hacer esta decisión. Oró y elige a estos 12. Entonces, otra de las cosas importantes, hermanos, es que también ya en este punto del ministerio de Jesús, en esta etapa, ya había mucha persecución a Jesús. Ya había muchos religiosos que lo querían matar, ya habían declarado que lo querían matar. Estaban tan celosos y tan enojados con lo que Jesús hablaba, que ya era una ira, una rabia, un odio hacia Jesús, que ya declaraban que lo querían matar y lo perseguían para matarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos esto? Vamos rápidamente a Lucas 6:11. Si alguien lo tiene, dice, bueno, yo lo leo, dice, y es justo antes, en Lucas lo narra que es antes de esta elección de los 12 apóstoles. Dice, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. O sea, ya estaban planeando acabar con Jesús y Jesús lo sabía, Jesús lo sabía. Es por eso que era tan urgente que él delegara esta labor, esta autoridad para ir y seguir compartiendo a más personas el evangelio, ¿verdad? Porque después dice que los llamó sus apóstoles. Cuando eran discípulos, un discípulo significa es un aprendiz, pero cuando él los llama apóstoles, un apóstol es una persona que es enviada, eran los enviados, ¿verdad? ¿Y enviados a qué? Pues a seguir compartiendo el evangelio
del reino, ¿verdad? Entonces, estos religiosos que lo odiaban, ¿verdad? Ellos despreciaban la gracia, ¿verdad? Que Jesús pues mostraba y enseñaba. Ellos rechazaban el arrepentimiento que exigía. Ellos miraban con desdén el perdón que Jesús ofrecía y repudiaban la fe y la autoridad que Jesús personificaba. Y debido a las multitudes entonces que lo seguían, hermanos, era muy difícil pasar desapercibido. Y aún no terminaba el ministerio de Jesús, aún faltaba un año, casi año y medio, para ir a la cruz. Ajá. Y entonces, por eso es que en muchos milagros les decía, no lo digas a nadie, no lo digas para no causar furor, ¿verdad? Porque estos personajes, pues nada más lo andaban cazando, ¿verdad? Y entonces, en este punto, estos 12 hombres que narra aquí Mateo, ya eran discípulos. Ajá. Es decir, ellos sí seguían a Jesús, habían creído, eran salvos, por así decirlo, ¿verdad? Pero también tenían sus ocupaciones, no se dedicaban a seguir a Jesús todo el tiempo, eran discípulos porque creían en él, en sus enseñanzas, pero tenían una vida, unos pescaban, ¿verdad? El Leví, ¿verdad? Que ya vimos su llamamiento, era un publicano, tenían un trabajo, tenían una familia. Pero cuando aquí dice que hay un llamamiento, hermanos, este llamamiento implicaba que tenían que dejarlo todo y seguir de tiempo completo a Jesús. Jesús escoge a estos 12 hombres para que estuvieran de cerca con él, para que estuvieran ya siempre con él. Y también dice que los mandó a predicar a otras regiones. Ajá. Algo tremendo es que entre estos 12 hombres que menciona aquí, no hubo ninguno que fuera un religioso, hermanos, de ese tiempo. No hubo ninguno que se contara como un judío devoto, ¿verdad? Ni uno. Es por eso que mencioné las obras de estos hombres que lo perseguían, porque estos que planeaban cómo acabar con él eran religiosos, hermanos, pero habían rechazado completamente a Jesús. Y es algo bien tremendo que entre estos 12 hombres elegidos, que iban a ser después los que iniciarían la iglesia de Cristo, ajá, no hubo ninguno de estos hombres religiosos, ni uno, ¿verdad? En cambio, Jesús selecciona de sus seguidores más humildes, 12 hombres sencillos, ¿verdad? Comunes y corrientes, como los llama, hay un libro, ¿verdad? Que se llama así, 12 hombres comunes y corrientes. Pertenecían a la clase trabajadora. En esta selección soberana, no hubo una tómbola, hermanos, o una democracia, ¿verdad? Que por número de votos, a ver, o que por al azar, o que voluntariamente Jesús les dijera, a ver, ¿quién quiere ser de mis 12 cercanos, ¿no? Que seguirme, dejar todo, ¿verdad? Atreverse a caminar conmigo, van a ser perseguidos, ¿quién quiere? Y no hubo 12 que levantaran la mano, o sea, no fue así. Jesús oró y entonces en esa oración se le mostró, se le reveló el nombre de estos 12 hombres, su rostro, no sé, y Jesús, entonces entre la multitud de todos los que lo seguían, ¿verdad? Llama a estos 12, les dice Pedro, Jacobo, todos los nombres, ahorita no los vamos a ver, los vamos a ver en otro estudio si Dios lo permite, ¿verdad? Y entonces los llama. Y es bien importante esta parte, hermanos, porque estos hombres no se imaginaban lo que acababa de suceder. No se imaginaban, ni a lo mejor hubieran jamás pensado de ellos mismos esta situación, ¿verdad? Que iban a llevar a cuestas, esta autoridad que estaban recibiendo de parte de Jesús. Estos hombres no sabían, no entendían la magnitud de estas cosas, hermanos. Este libro dice que eran hombres comunes y corrientes, pues a lo mejor delante de nuestros ojos, hermanos, pero delante de los ojos de Jesucristo eran 12 hombres
que llevaban un futuro glorioso a cuestas, hermanos, con un propósito, hermanos, que había sido escrito en la eternidad. Jesús, Dios conocía a estos 12 hombres antes de que su propia madre los hubiera conocido. Él los sembró en el vientre de su madre y ciertamente Jesús sí los conocía. Sí los conocía y sí sabía lo que él estaba haciendo cuando depositó y les delegó esta autoridad preciosa, ¿verdad? Cuando él delega esta autoridad sobre estos 12, Jesús sí lo sabía. A lo mejor ellos no, pero por eso Jesús los llama a sus 12, los hace sus cercanos, y en este llamamiento, Jesús entonces empieza a tener más una comunión más cerrada con estos 12, donde él les enseñaba muchas cosas que no le enseñaba a las multitudes, que no le enseñaba a los demás. Estos 12 eran, pues eran privilegiados porque pues Jesús dijo, con ustedes, cuando yo parta, cuando yo sea crucificado y resucite, con ustedes yo voy a continuar, ¿verdad? Este plan perfecto de mantener la autoridad suprema de Dios en este mundo. Entonces, su apostolado, ¿verdad? El haber sido enviados, este apostolado se vio manifestado con mucha más fuerza cuando Jesús partió, ¿verdad? Porque mientras ellos seguían aquí con Jesús y siguieron con Jesús, ellos seguían aprendiendo y Jesús les enseñaba muchas otras cosas, ¿verdad? Pero cuando Jesucristo resucitó, dice que les volvió a aparecer. Ellos ya estaban muy tristes, pues porque él ya se había muerto, ¿verdad? Pero dice que se les vuelve a aparecer y dice que ahí es cuando les da la gran comisión, el ser enviados, el ir a las naciones y predicar el evangelio. Y es en ese momento en que a través de una revelación tremenda, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, todas las enseñanzas que hasta ese momento habían recibido de su maestro, de Jesús, cobraron sentido. En ese momento todo tuvo sentido, en ese momento todo lo comprendieron. Y esto es algo bien tremendo, hermanos, y es un milagro en sí mismo, porque fue por obra del Espíritu Santo, por revelación, que toda esa enseñanza cobró vida en ellos. Y es por eso que más adelante podemos leer en Hechos todo lo que surgió a partir de esta confirmación, de esta certeza que les fue revelada a través del Espíritu Santo cuando Jesús partió a la gloria, ¿verdad? Entonces, ya nada más rápidamente. ¿Por qué 12? Bueno, 12 hermanos eran las tribus de Israel, pero Israel, recordemos que ya había sido apóstata desde muchos siglos antes, ¿verdad? Había abandonado pues su fe en el Dios verdadero. Y el judaísmo, pues en el tiempo de Jesús, estaba lleno de corrupción, o sea, ellos habían abandonado la gracia y se aferraban a una religión por obras, ¿verdad? A ganar una salvación por obras. Y pues su religión, ¿verdad? Que tanto defendían, estaba llena de hipocresía. Jesús lo dijo muchas veces, ritos y enseñanzas que no tenían sentido, que aparentemente enseñaban sobre la ley, ¿verdad? Pero sobre la ley según sus ideas y según su corazón macabro, porque verdaderamente tenían un corazón así. Entonces, cuando él escoge a estos 12, Jesús estaba estableciendo la base de un nuevo pacto a través del liderazgo que después tendrían estos hombres, ¿verdad? Y que representaba tanto los nuevos líderes del nuevo Israel, del nuevo reino que Jesús vino a enseñar y con la autoridad suprema de Dios, ¿verdad? Porque teniendo como cabeza a Cristo y como cabeza de Cristo a Dios, porque dice que la cabeza de Cristo era su Padre. Entonces, así estos hombres, ¿verdad? Recibieron esto y estaban sostenidos, ¿verdad? De este cuerpo que formaron más adelante la iglesia de Cristo que la ilustra después Pablo como el cuerpo de Cristo. Estaban sostenidos estos hombres por la cabeza de todos, que es Jesucristo.
Entonces, hermanos, qué tremendo esto que reciben estos 12 cuando Jesús los llama, pero también lo que les da, esta autoridad. Y ve, comprendemos, a lo mejor ellos no lo comprendieron en ese momento, porque no lo hicieron. Fue más adelante cuando todo cobra sentido para ellos, ¿verdad? Pero gracias a Jesús y gracias al Espíritu Santo, ¿verdad? Que fue quien reveló y que encarnó, ¿verdad? Estas enseñanzas de Jesucristo en el corazón de estos 12 hombres que más tarde iniciarían la iglesia de Cristo y que hasta este momento nos alcanzó, hermanos, porque nosotros somos parte de este llamado. Cuando Jesús les entrega esta autoridad a estos 12, gracias a eso, hermanos, nosotros hoy estamos aquí proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, primeramente Dios, el siguiente viernes vamos a hablar de cada uno de estos 12 hombres que los llaman comunes y corrientes. No eran comunes y corrientes, tal vez aparentemente a nuestros ojos. Yo lo que veo en estos 12 hombres era que eran vasos de barro, vacíos, sin forma, pero que Jesucristo les vino a dar forma, ¿verdad? Y ellos se dejaron ser ese instrumento para que Jesucristo obrara en sus vidas. Bueno, hermanos, vamos a terminar rápidamente con una oración. Pues, Señor, cuántas gracias, Señor, te damos, Padre, por tu palabra, Señor. Cuántas gracias, Señor, porque podemos ver reflejado, Señor, tu amor inmenso, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, también nosotros, Señor, aprendemos a mirarnos, Señor, con tus ojos, Señor, que a los ojos de muchos, Señor, estos 12 hombres, Señor, que tú llamaste, no tenían tal vez algo muy significativo, Señor, estudios, reconocimientos, Señor, pero tú, Señor, miraste algo más en ellos, Padre, y de esta forma, Señor, tú nos enseñas a mirarnos, Señor, a saber que ante tus ojos, ante manos, Señor, de un alfarero perfecto, Señor, nosotros podemos ser instrumentos, Señor, de tu voluntad, Señor, de tus propósitos gloriosos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque solo a través de esta transformación, Señor, gloriosa, Señor, de aquellos que nos sometemos, Señor, y nos ponemos, Señor, con amor como siervos tuyos, Padre, es que nosotros somos llamados a ser obreros, Señor, a esa mies, Señor, que tú ves con tanto amor, Señor, a esa mies que para ti vale, Señor, a esa mies que ante tus ojos, Señor, tuvo un costo, Señor, y fue, Señor, tu sangre preciosa en la cruz, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, hermanos. Gracias, Yasa. Gracias, Pastor. bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, Pastor David. Que Dios les bendiga.